Le doy la bienvenida a mi querida Stephanie. Stephanie, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Y aquí a toda tu audiencia, como siempre, un gusto estar aquí. Y bueno, pues a lo que nos cruje. A lo que nos cruje, Stephanie, explícame por qué acabo de perder todo mi dinero por hacerle caso a Chumel Torres y haber comprado dólares en 2018. ¿Por qué? Porque la moneda está, pues así, a 17.98 en este momento. No, hace un par de horas. Ahorita está a 17 pesos con 96. ¿Qué está Sí, pasando, Stephanie? no, es un tema inaudito después de tantos años. Fíjate que hay algo muy chistoso con el tema del proceso del peso mexicano y cualquier moneda en el mundo. Mucha gente piensa que es específicamente del gobierno del presidente Andrés Manuel como tal, pero no, sería una mentira tal cual. El proceso de las monedas tiene que ver un proceso interno y un proceso externo. En este caso, el tema interno, pues evidentemente se está haciendo lo que se tiene que hacer, que tiene que ver con Banjico, pero también así con las políticas monetarias que aplica en este momento el presidente, fiscales y pues el tema de la certeza también que hay aquí en nuestro país. El tema de la certeza es algo del tema de la seguridad, el tema de la situación social y política que hay. Esto implica que, por ejemplo, una persona que va a venir a invertir aquí a nuestro país, pues no le van a saquear no sé, su empresa o algo así como veníamos viendo en las administraciones anteriores. Lo vimos con la de Peña Nieto, a pesar de que eran los más neoliberales, pues no tenían esta certeza los empresarios extranjeros. Entonces, el tema del peso se empieza a fortalecer así es como se empieza a fortalecer. A su vez, con los procesos externos, la moneda actualmente, el peso mexicano, es a nivel internacional uno de los pesos pues más estables. Y los pesos se hacen a través, o estabilidad se hace a través de procesos de varios meses o varias semanas consecutivas de cómo van fluctuando. México ya prácticamente tiene casi año y medio en el cual no fluctúa, o sea, está en un precio estable y se fluctúa es a la baja, no a la alta. Entonces, esto obviamente a nosotros como mexicanos nos da mucha certeza. El tema también que se está haciendo aquí con el tema de la inflación, esto también beneficia mucho porque el gobierno, al igual que en conjunto con Banco de México, está aplicando ciertas políticas y ciertas situaciones, como es el APIC, una política que está aplicando, se me fue el nombre, que está aplicando el presidente Andrés Manuel, que es controlar los precios de la canasta básica para que la inflación no ascienda más. Y también lo que se está haciendo de subsidios a lo que es la gasolina, porque sabemos que cuando la gasolina sube, evidentemente, pues todos los demás alimentos y todo lo de la canasta básica va a subir. Entonces, es un conjunto de cosas internas y externas que hace que el peso mexicano pues sea el peso envidiado, así lo decimos, por varios países de primer mundo, porque no tienen esa estabilidad en su moneda. Y el peso mexicano ahorita está teniendo una fortaleza pero muy grande. Y evidentemente esto no pasaba desde hace muchos años. Si nosotros vemos las estadísticas de cómo fue fluctuando el peso, pues vemos que desde los sexenios de los priistas, el peso nunca bajó, el peso fue subiendo, nunca hubo una baja. Evidentemente esto era algo que pues los opositores neoliberales en nuestro país no estimaban que iba a pasar. Comento y reitero, pues no es una cuestión solamente del presidente Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel no es omnipresente, no es una clase de Dios en el cual él pueda decir vamos a bajar el peso, lo vamos a subir, pero sí ayuda mucho y abona mucho las políticas que está implementando a nivel, pues, ahora sí que a nivel federal, el tema de los recursos que está implementando en los programas sociales hace que haya dinero circulante. Y esto fue mucho con lo de la pandemia. Mientras otros países recortaban a los programas sociales y le invertían a las grandes empresas para salvarlas de las crisis, en México se hizo lo contrario. No se le invirtió a ninguna empresa en un tema privado, no se endeudó México con eso y por el contrario, fue invirtiendo en los programas sociales. ¿Y qué hace esto? Que la gente tenga dinero. ¿Y qué hace que tenga dinero? Pues que haya dinero en circulación. Y al haber dinero en circulación, evidentemente la economía sigue funcionando y esto pudo mantener en ese momento de crisis pues al peso estable. Hasta ahorita el peso cada día baja más. Entonces esto nos da certeza pues en muchísimas cosas y es la moneda a nivel Latinoamérica y a nivel mundial regional, la moneda pues más codiciada después del dólar, precisamente por esto.
Correcto, Stephanie. Pero a ver, me gustaría que también, para que se lo dijeras a toda la audiencia y también se lo advirtieras con estos analistas que aparecen en medios de comunicación masivos, tradicionalistas y convencionales, cuando tú te acordarás del 1 de enero del 2017 con el gasolinazo de Enrique Peña Nieto, el más grave de todo su sexenio, hubo hasta saqueos, la gente veía un bodega Aurrerá y dijo, y se llevaban cosas, o sea, todo un tema. El 1 de enero del 2017 empezó ese año terrible, lo tengo perfectamente registrado, y los analistas decían, literalmente, decían, no, tuvieron que subir el precio de la gasolina porque si no subían el precio de la gasolina, iba a subir la gasolina. O sea, así tal cual. Y hoy son esos exactamente los mismos quienes hoy dicen, no, que esté bajando el dólar, no, uno, no le conviene a México por alguna razón, como si la importación no sería mejor si la moneda nacional está más fortalecida de cara a la hegemonía del dólar. Y dos, que en todo caso, si nos beneficia, que no es gracias a las políticas públicas llevadas en este sexenio, que no es gracias a la gracia de Andrés Manuel López Obrador, que son factores externos, que eso es cierto hasta, pero ojo, hasta cierto punto, porque sí, desde luego que con la guerra en Ucrania y Rusia y otros factores, por supuesto que tú lo puedes tener bajo un margen de variantes y que sea un fenómeno multifactorial, pero yo quiero que me expliques qué es verdad y qué es mentira, porque ahorita incluso algunos autodenominados padres del análisis superior, pues prácticamente dicen que nada es gracias ni a la 4T y todo es gracias a lo ajeno. O sea, no hay meritocracia alguna para el presidente ni para el Banco de México, no es gracias a nada lo que pasa aquí. Es ilógico pensar esto, tan ilógico también como pensar que absolutamente todo tiene que ver con el presidente en temas económicos. El presidente hace lo mejor posible, evidentemente, para que no haya una afectación al sector, sobre todo el sector popular, que somos los millones de mexicanos, pero evidentemente sí tiene que ver de manera indirecta y hasta manera, decimos, lo podemos decir así, proporcional. O sea, por ejemplo, el precio de las gasolinas no es el 100% si sube o baja culpa del gobierno. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina está en el mercado internacional y obviamente esto pues fluctúa, depende a cómo esté el mercado internacional. Eso es una realidad. Lo mismo pasa con las monedas, es exactamente lo mismo. La gran diferencia aquí o el gran aporte que se hace es ¿cómo vemos que no nos afecta directamente el aumento de la gasolina o el aumento del petróleo que está en todo el mundo aumentando y en México no? ¿Cómo es que esto está pasando? Y si aumenta es una cosa de nada. ¿Por qué? Porque en México están subsidiando la gasolina y en el año pasado se llegó a subsidiar hasta en el 100%. Entonces, evidentemente esto hace que a los mexicanos no se nos encarezca la gasolina y ese subsidio pues es gracias a la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras administraciones pasaba totalmente lo contrario. ¿Qué pasaba? Que los precios del petróleo a nivel internacional, a pesar de que no estaban tan altos, en nuestro país la administración dijo, pues ya no se va a subsidiar nada y cada vez se fue subsidiando menos. Los famosos gasolinazos era cuando decía ya la administración, el gobierno en turno decía, no, este mes vamos a quitar un porcentaje del subsidio. Por lo tanto, se veía replicado a que el mexicano promedio, si pagaba 5 pesos, supongamos, por cada litro de gasolina, pues ahora va a pagar 6 pesos porque el gobierno ya quitó ese subsidio. Lo fue haciendo porcentualmente y evidentemente esto eran los famosos gasolinazos. Entonces, cuando la oposición quiere decir que en esta administración hay gasolinazos, es una total mentira. El subsidio, por el contrario, ha sido cada vez más alto. Y por el tema de la pandemia, el subsidio llegó al 100%. O sea, hace que los mexicanos, mientras nosotros solamente pagábamos el porcentaje de lo que aumentaba a nivel internacional en los precios internacionales. Pero el gobierno ponía otros pesos más para que nosotros no pagáramos el 100% de lo que vale la gasolina. Y esto nos lo pueden decir, pues, es más, nuestros mismos seguidores que nos ven de Estados Unidos, ellos nos dicen en cuánto está el galón de gasolina allá en Estados Unidos y en cuánto está acá. No por nada en la frontera, en la zona fronteriza,
los estadounidenses vienen a comprar gasolina porque aquí es muchísimo más barata. O sea, está entre las gasolinas más baratas del mundo, no la más barata, pero sí entre las más baratas. ¿Por qué? Por el subsidio que hay por parte del gobierno. Entonces, esta idea de pensar que todo es culpa o no es culpa de Andrés Manuel, y si es culpa de Andrés Manuel, es como media ilógica por parte de la oposición, porque cuando les conviene, vamos a hablar que fuera caso contrario, que el dólar estuviera subiendo, ¿qué creen que dirían? Andrés Manuel. Es Andrés Manuel totalmente el culpable de que el dólar suba. Pero como ahorita el dólar está bajando, evidentemente van a decir, pues no, el presidente no tiene nada que ver, es un tema de factores externos y todo, pero no, es un tema totalmente de ambos lados, un tema interno y un tema externo. Entonces, evidentemente el presidente pues sí ayuda, abona mucho estas políticas que él está implementando aquí en nuestro país para poder tener un peso estable. Y creo que lo fundamental, el tema de estabilidad social, seguridad, esto implica a que nuestro peso cada vez sea más sólido. Correcto, correcto, estimada Stephanie. Bueno, pues es parte de la información y del análisis que haces aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Stephanie Lavalle, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu análisis y presencia aquí en Sin Máscaras y en los reporteros MX. Linda, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Por supuesto, enviándote el más caluroso de los abrazos. Muchísimas gracias, mi querido Manuel. Pues ya saben, como siempre, en Stephanie Lavalle, como Stephanie Lavalle 7 en TikTok y en todas mis demás plataformas, tal cual como Stephanie Lavalle. Ahí estamos haciendo un poco de análisis pues, político, económico, jurídico, social y de todo un poco, con esa finalidad de que llegue la información lo más rápido posible y de lo más fidedigno posible. Muchísimas gracias. Stephanie, un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto, Linda. Es Stephanie Lavalle hablando con nosotros, Sin Máscaras, abogada, analista y también influencer aquí en Sin Máscaras.